Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Seminario Académico 3 del programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales del CITEDI, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. El día de hoy tenemos a una invitada muy querida que ya nos ha dado muchas pláticas de derecho de autor y pues ahora nos da una más, ¿no? Que tiene que ver el derecho de autor como ventana a la protección de tus desarrollos. Ese es un tema bastante interesante. Ella lo ha trabajado, o más bien lo va a trabajar ahora una especie de taller para que estén todos listos y atentos y de alguna manera pues participando activamente con ella. Y antes de darle la palabra a Karina, les voy a leer un poco pues su semblanza. Ella es egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI, como ingeniera biomédica. Cuenta con experiencia en el área de la protección industrial y derecho de autor, especializándose en la protección de invenciones en el área médico-biológica. Realizó sus estudios sobre protección intelectual por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, así como diversos cursos de especialización y actualización por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, y se ha desempeñado como especialista en propiedad intelectual del Centro de Patentamiento del Politécnico, estableciendo estrategias para la protección de los desarrollos tecnológicos del instituto, dando acompañamiento técnico a los trámites y resolución emitidas por el INPI, así como la impartición de cursos y talleres sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial y derecho de autor para la comunidad politécnica y sociedades cooperativas. También en el ejercicio particular de su profesión se desempeña como ingeniero de proyectos en el Hospital General Naval de Alta Especialidad y encargada de la regulación sanitaria para la empresa de mi web e ingeniero de servicio en el Hospital Ángeles. Muchas gracias por la presentación. También mucho gusto de volverlos a compartirles parte de lo que es el derecho de autor, en qué consiste y pues ya me siento parte del CITEDI también y me agrada darles este tema. Pues ya estoy enterándome un poco de sus proyectos y si bien pues también por el nombre del centro, ustedes desarrollan mucho software. Ahorita vamos a ver a lo largo de esta plática cómo es que los derechos de autor los pueden ayudar a proteger todos este tipo de creaciones. Pero primero vamos a comenzar con el universo de la propiedad industrial, que en este universo bueno, perdón, de la propiedad intelectual, van a converger la propiedad industrial, que lo que más conocemos seguramente son a las patentes, que es lo que más ustedes han escuchado, ahorita por la situación en la que vivimos, incluso desde antes con todas las innovaciones, en especial con los proyectos de robótica. Ahí también podría entrar, que es la propiedad industrial, que corresponde a este universo las invenciones. Y también tenemos la otra parte del universo, que son los derechos de obtentor, que viene más para la parte de modificación o, bueno, selección y modificación a través de cruzas para obtener una mejora en las plantas. Por ejemplo, aquí les pongo pues el aguacate, como el aguacate Hass o el mango ataulfo. ¿Qué características me podrían decir ustedes que le encuentran al mango ataulfo con respecto por ejemplo, el mango Manila? El mango, Yo los veo igual. ah, bueno, pero cuando los comemos, el mango ataulfo, si ustedes se fijan, es menos fibroso, tiene más pulpa, está más gordito. Y el mango, el Manila es más fibroso, entonces incluso cuando los cortamos o tratamos de hacernos un cóctel en la mañana o como uno dice ahorita, ¿no? La botanita chambeadora con el chile piquín, el mango ataulfo es menos fibroso, entonces hay más pulpa y en el mango Manila es más fibroso, entonces a veces para cortar esa fibra y hacerte el cóctel, es un poquito más difícil extraer esa pulpa. Entonces, gracias a los derechos de obtentor es que se puede tener ese tipo de variedades. Y ahora sí, ya vamos a nuestro universo, el que vamos a ver hoy precisamente, que es el de derechos de autor, que muchas veces pensamos pues lo relacionamos
pues con las películas o con los libros o con la parte más artística y no nos damos cuenta que también nosotros como científicos, como investigadores, también estamos muy cerca a él y también nos sirve para proteger nuestras creaciones, porque mencionamos esta parte de las creaciones. Las características que tiene el derecho de autor, además de las demás que vamos a ver, son tres. Protege el derecho que tiene una persona sobre las creaciones, o sea, sobre todo lo que él crea, él tiene el derecho. Nos va a fomentar un entorno creativo porque vamos pues a dar como el reconocimiento a esa persona que está creando. Entonces, al darle ese reconocimiento, incluso nos han enseñado desde la secundaria, preparatoria, que una parte de nosotros como ser humano, pues nos gusta el reconocimiento. Y sí, a quien no le gusta que le adjudiquen que inventó o creó ciertas, pues, o que escribió un libro, o que en el caso pues ya de las patentes, pues que creó este invento. Entonces, el derecho de autor también nos va a ayudar a proteger esas creaciones. Por lo tanto, como nos reconocen, pues fomenta, pues sí, me gusta que me reconozcan y a la vez, pues, que, que seguir creando para tener ese reconocimiento. Y a diferencia de la propiedad industrial, en el derecho de autor a las obras, bueno, a estas creaciones se le van a denominar obras. Entonces, siempre que sea protegible algo por derecho de autor, a ese trabajo intelectual yo le voy a denominar obra. ¿Qué otras, bueno, a estas obras, cómo es que yo o por qué son protegibles? Ah, bueno, porque aquí lo que yo voy a proteger es la expresión de las ideas. ¿A qué me refiero? A que yo puedo tener varias ideas en mi cabeza, pero, y todas estas ideas pueden ser originales, porque todos, como seres humanos, pues pensamos de manera diferente. Entonces, la mayoría de nuestras ideas son originales. Entonces, cuando yo ya quiero plasmar estas obras en un soporte material y lo hago, ya sea mediante una pintura, mediante un plano, escribiendo, programando algo para que mi robot, en el caso, por ejemplo, de la industria, pues yo hago un programa para que ese robot, por ejemplo, me vaya clasificando ciertos paquetes o para que me vaya produciendo un auto, lo vaya pintando, por ejemplo. Entonces, toda esa expresión ya fijada en un soporte material es cuando ahí inicia la protección del derecho de autor. Mientras yo la tenga en mi cabeza esa idea, ahí, digamos, es una obra en construcción, pero todavía no nace la protección por derecho de autor. Y también se recomienda, porque van a decir, bueno, si ustedes por la curiosidad van y leen la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la ley que se encarga de proteger esta rama o que nos da esa certeza jurídica, van a encontrar que nos dice que no estamos obligados a registrar, a hacer un registro como tal. Sin embargo, se recomienda hacer este registro porque si yo lo voy a dar a conocer, siempre puede haber alguien que se pueda adjudicar esa obra. Entonces, ahí me gusta darles el ejemplo como las escrituras de una casa. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven con sus papás o rentan, pues ¿de quién es la casa? Pues de quien tiene las escrituras, en este caso de su casero o de sus papás. Y ustedes pueden vivir ahí, hacerle modificaciones a la casa, mejorarlo, incluso pagar ciertos servicios. Pero al final el dueño, pues es el que tiene las escrituras y el que las escrituras marca como el dueño en este caso de la casa. Entonces pasa lo mismo con el derecho de autor. Sí, la ley te dice, no estás obligado a hacer este registro, pero se recomienda hacerlo precisamente para tener esa certeza de que yo soy el autor, ¿ok? Ya que dijimos que pues existe el derecho de autor, y que a estas creaciones una vez fijadas y que yo quiero dar a conocer, pues ya digamos que tenemos a la obra.
Entonces, esa obra es nuestro bebé. Y como cualquier bebé, pues también tiene ciertas características. En el caso, pues, de los seres humanos, no, pues que tenemos el cabello más negro, en el otro que sale el cabello castaño, el otro pues, que son rubios, otros que son pelirrojos. Pues así como a los seres humanos tenemos ciertas características, también las obras. Y dentro de estas características en la cual tiene la obra, pues también va a ir clasificada, entonces para una mejor protección. Y pues como cualquier tipo pues de familia, tiene a sus familiares, en este caso las ramas en donde yo voy pues a integrar a este bebé. Tenemos pues la caricatura y historieta que todos conocemos. En este caso, pues ahí lo que yo voy a proteger son los dibujos que me van a contar una historia, por eso es una caricatura o una historieta. Entonces, estos dibujos me van a ir o se van a ir entrelazando y me van a contar una historia. Cuando yo tengo una obra de este tipo, pues puedo ya sea registrarla como una caricatura o como una historieta. Me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que la historieta, como todos sabemos, llevamos los globos de diálogo, entonces ahí estamos hablando de una historieta. También hay sus excepciones, a veces nada más son los cuadros que me cuentan la historia y no llevan estos globos, pero pues están plasmadas en el papel, entonces ahí estaríamos hablando de una historieta. También tenemos las obras musicales, aquí puede ser con o sin letra. Cuando yo me pongo a componer una canción para la novia, para el novio, para la mamá, para el papá o para mí, ahí estamos hablando de una obra musical, la cual puedo registrar de la siguiente forma. En lo que yo, pues ya tengo la melodía, y en lo que yo le pongo la letra, pues puedo registrar pues la música. Y la letra, como ya después se me ocurrió, ahí yo la puedo registrar en otra rama, ¿ok? Pero ahí no se valen los dobles registros. ¿A qué me refiero? A que, bueno, ya registré la música, ahorita voy a registrar, ya tengo la letra, ya voy a registrar música y letra al mismo tiempo. No, no, no. La letra la tendría que registrar en otra rama. Ahorita les voy a decir en cuál. O, pues si ya tengo la música y la letra, pues aprovecho y registro ambas. ¿Ok? Pues el cine, ¿quién no ha visto películas últimamente? A ver, ¿quién me puede mencionar o me gustaría mencionar alguna película? Harry Potter, ok, todos crecieron con Harry Potter y qué bueno que lo mencionas. Entonces, todas esas obras corresponden al cine, ¿no? Spider-Man, Harry Potter, bueno, El Señor de los Anillos. ah, Oye, ¿a poco esas películas extranjeras sí vienen y las registran aquí en Indautor? Muy buena pregunta. A diferencia de las patentes, porque, bueno, esa es una de las grandes diferencias, es que cuando tú vas a proteger un invento, en el caso de una patente, ahí es territorial. O sea que si tú metes la protección de ese invento solamente aquí en México, solamente está protegido en México. Pero lo bonito del derecho de autor es que nosotros, bueno, y siempre y cuando estemos suscritos a un convenio que se llama el Convenio de Berna, en el cual México forma parte. Entonces, si yo registro aquí en México, ya no tengo que ir registrando como en las patentes de país en país. Yo ya con eso tengo protección como si yo fuera de casa, porque de hecho eso es lo que establece en el convenio de Berna, que me tienen que tratar así como si fuera un ciudadano y a mi obra en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, entonces, bueno, en todos esos países que forman parte del convenio de Berna. Entonces, eh, hacen su registro, por ejemplo, de las películas en Estados Unidos, pero aquí se les tiene que dar ese respeto porque formamos parte del convenio. Entonces, no necesitan venir aquí a registrarla, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, pero en el caso de que alguien haga mal uso de esa obra, México está obligado a defenderlo como local. Por eso es que también
vemos que cuando están en los puestos pues, de películas piratas llegan y hacen el decomiso. ¿Por qué? Porque yo como país estoy obligado también a defender los derechos de las películas, por ejemplo, como si fueran míos. Igual también si hubiera caso de, bueno, si hay caso de piratería en otro país, pues ese país también tiene que defender las películas del cine mexicano como si fueran suyas. Y también tenemos a las obras dramáticas. Quien no ha visto una obra de teatro o ha estado en una obra de teatro cuando éramos niños, pues que nos ponían y que yo era el árbol 1 y que tú eras el árbol 2 y así para la mamá. Eso es, también es una obra dramática. En ese caso, las puestas en escena también se registra. ¿Qué registramos ahí? El guión. ¿En qué se va a diferenciar? Por ejemplo, con una obra literaria, pues que en el guión viene, pues el árbol 1 va a pasar al frente y va a decir el diálogo. Después de que termina su diálogo, entra el árbol 2 y ahí se ve que está triste y entonces va a ponerse a llorar. Entonces ahí tú le vas diciendo qué es lo que va a hacer cada uno de los personajes. Esa es la gran diferencia. Tenemos las obras de dibujo, donde nosotros nos ponemos artísticos, o como cuando éramos niños que le pintamos a la mamá la pared. Bueno, esa es una obra de dibujo. Las obras de danza, como ahorita que están todas las aplicaciones estas del TikTok y de las redes sociales donde suben sus videos bailando, esas obras, bueno, si la coreografía es original, podríamos, y antes de subirla a la plataforma digital y que se haga viral, pues ir a registrar ese video como una obra de danza. Ahí lo que estamos registrando pues son los movimientos, la coreografía. Las obras escultóricas que se diferencian de la obra de dibujo porque ahí yo necesito tallar un material que sea, puede ser mármol, puede ser madera, puede ser plastilina, puede ser plastilina, no, perdón, cerámica. Yo al esculpir de cierta manera o tallar ese material, yo puedo hacer una obra escultórica. Que ya me guste o no, que a alguien le parezca más artístico, bueno, eso es diferente, pero al yo esculpir el material, darle esa forma, ahí yo también estoy creando y estoy plasmando parte de mi creatividad. Entonces, ahí se registran como obras escultóricas. En el caso de la fotografía, ahí como tal, no es que esté yo registrando el árbol o el edificio que yo tomé, o si iban pasando, bueno, un edificio, un árbol. Yo no estoy registrando eso. Lo que yo estoy registrando es el ángulo en que yo lo tomé, la perspectiva que yo le di. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar la foto de un árbol y también, por ejemplo, Miguel puede tomar la foto de ese mismo árbol, pero la hora en la que la tomó y si él utilizó tripié y le puso un filtro, bueno, él más artístico, pues él puede registrar su foto y yo también, y no estaríamos invadiendo el derecho de ninguno, porque el ángulo, la forma en la que ahí lo que se está protegiendo es precisamente eso, el ángulo, la forma en la que él lo tomó, incluso la sombra, digamos, todo la creatividad que él o yo hayamos desplegado, no se estaría protegiendo, pues, el edificio, por ejemplo, el que hayamos tomado. También tenemos los programas de radio y de televisión, que es lo que, pues, más vemos ahorita, y uy, cómo no, pues con todo esto de que si salimos, que si no salimos, pues hemos acercado más a la televisión y al radio. Entonces también estos se pueden llegar a registrar o ahora, pues ya no tanto el radio, sino los podcasts, ¿no? Que escuchamos, ¿no? Ay, pues que me gusta y voy a bajar el podcast, también se pueden llegar a registrar como programas de radio. Y las obras arquitectónicas, si alguno de nosotros, además de eso, pues nos gusta la arquitectura, lo que es el diseño de, de los edificios, de las casas, cómo nosotros acomodamos un lugar, que es la obra arquitectónica, nosotros podemos hacer el registro de ese plano. Y pues el arte aplicado, que esto ya aplica, como su nombre lo dice, a las artesanías. Podemos tomar un tenis, podemos tomar una bolsa,
incluso una computadora, o sea, esos objetos de uso común, por ejemplo, y cómo es que yo los adorné, eso también se puede proteger como arte aplicado. Por eso les pongo el ejemplo de las artesanías, que es como lo más común que, pues, podemos ver una mesa, una silla, o incluso la ropa, ¿no? Con como los artesanos mexicanos, bueno, pues, toman una blusa y le ponen, le tejen o la pintan, eso se puede proteger como arte aplicado. Incluso si ellos, bueno, ha habido comunidades que registran, pues, ese tipo de aplicaciones y existe esa posibilidad para poder también defenderse, como con estos escándalos que ha salido, ¿no? De que, ay, Carolina Herrera o que Gucci está utilizando estos patrones. También si ellos pudieran, bueno, tienen esta posibilidad de protegerlos y también ejercer acciones legales por hacer uso de, pues, del arte que ellos tienen protegido. Entonces, hay otro tip de por qué el derecho de autor puede ser una ventana para proteger todos estos desarrollos, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel artístico. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud con las ramas, con la familia que forma parte del derecho de autor? Sí, también se podría algún diseño mecánico o Mm, no aplica. en el caso del diseño mecánico, aquí sí no aplica. Aquí te tendrás que ir a la otra rama, bueno, a la otra parte del universo que es la propiedad industrial. Sí se puede registrar ese diseño mecánico como un modelo industrial, en tu caso. Y qué bueno que lo mencionaste, porque en el caso de los dibujos, ahí sí tenemos eh, dos fuentes para poderlo proteger. Lo puedes proteger de ya sea como un dibujo industrial o como arte aplicado, pero esto solamente sería a los dibujos. O sea, cuando tú, te digo, adornas una cuchara y le pones ese dibujo lo puedes proteger como arte aplicado, o el dibujo solo como dibujo, o como un diseño industrial. Pero ya ahorita dependerá de qué es lo que tú estés buscando, la protección que le quieras dar. Ahorita te explicaría en el caso de los dibujos porque ahí tienes como esas dos vertientes para decidir. Pero en tu caso, como es un modelo para la industria, sería como modelo industrial, que sería en la rama de propiedad industrial precisamente. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Estas son las ramas que ustedes conocen, identifican más, pero no quiere decir que en el Politécnico no se pueda dar. Ahora, les voy a mostrar las ramas que son más comunes en el caso de nuestro instituto, que es la rama literaria. A ver, José María, si me podría ayudar, por favor, a leer la lámina. Adelante, son todas las formas de obras escritas originales, puede ser de carácter literario, científico o técnico, siendo libros, revistas, periódicos, folletos, ensayos. Muchas gracias. Entonces, les digo que es la de mayor registro, porque todo lo que ustedes escriben puede ser englobado en la rama literaria. Por eso les decía que en el caso de la canción, si ustedes primero escribían la melodía y decían, bueno, la voy a registrar y ahora ya tengo la letra, ya no la pueden registrar como una obra musical, la tendrían que registrar en esta rama, que es la rama literaria, porque dice que es todas las formas escritas. Y como les mencionaba, se distingue de la obra dramática, porque en la obra dramática tú estás estableciendo personajes y qué va a ser cada uno de esos personajes. Entonces, todo lo que ustedes escriban entra en la rama literaria y eso nos incluye los libros, las revistas científicas. Si ustedes están desarrollando un artículo de investigación, ese artículo de investigación, cómo es que donde explica los materiales, cómo realizaron su trabajo, incluso plasman los resultados, bueno, eso lo pueden proteger bajo la rama literaria. En el caso de su tesis, por ejemplo, también es una obra
literaria. Entonces, sus tesis, sus artículos, si también alguno de ustedes lleva una memoria aparte de la tesis, en donde ustedes escriben, no, bueno, y es que hoy me tocó hacer el capítulo 1 y fue muy difícil. Bueno, si ustedes llevan ese diario también lo pueden registrar como una obra literaria. Es por eso que en algunos casos, cuando van a publicar en las revistas, no sé si ya les ha tocado, cuando ustedes van a publicar en una revista científica, les piden permiso para poder publicarlo. ¿Por qué les piden ese permiso? Porque ustedes son los autores, entonces sin su permiso, la persona, o bueno, en este caso la revista, no puede hacer uso de su obra. ¿Ok, chicos? Eso es para que lo tomen muy en cuenta. Oye, una pregunta. Si, Ujú. si en las presentaciones pues tienen esto, ¿no? De texto, ¿por qué esas caen en base de datos? Ah, muy buena pregunta. ¿Por qué caen en base de datos? Vamos a explicar la rama de Ah, base de vas datos. para allá. Ya voy para allá, pero está muy bien, no, así se ve cómo van saliendo las dudas, porque las presentaciones es selección y disposición de información. En su mayoría no es tanto texto, pero y además ese texto se acompaña, como en el caso de esta presentación, de dibujos, incluso esquemas, o incluso le podemos poner videos. O sea, yo ahí estoy seleccionando esta información para presentárselas. Pues entonces, como ahí lo dice la lámina, es la selección y disposición de información y la manera en la que se acomoda para su aprovechamiento. Entonces, esta presentación está acomodada de cierta manera para que yo les pueda explicar qué es el derecho de autor, la acompaño también con dibujos para que ustedes la entiendan. Entonces, no es tanto una obra literaria, por eso es que se engloba en una base de datos. Incluso las gráficas, esa es también una parte muy noble del derecho de autor, es que, bueno, en el caso de la tesis, pues yo la voy a registrar como base, una obra literaria, pero pues también en mi tesis incluyo ciertas tablas y esas tablas me dan datos que me sirvieron para aprovechar, bueno, los aproveché para hacer un análisis, para confirmar o refutar mi hipótesis. Entonces, esas tablas las puedo extraer y registrarlas como base de datos, esas mismas tablas. O incluso, bueno, ya tenemos software ya más especializado que nos ayudan a hacer pues esa disposición de los datos, como el Excel, el Access u otro software, ¿no? O incluso los mapas mentales que yo pudiera hacer, porque pues habemos personas que nos es más fácil acomodar la información en mapas mentales. Bueno, esos mapas mentales también los puedo registrar como una base de datos. Incluso aquí les pongo un ejemplo. En el caso de las recetas, también, bueno, los recetarios se pueden registrar como base de datos. No estoy protegiendo las recetas porque las recetas seguramente pues ya son de uso, pues son de uso común o se consideran de uso común. Sin embargo, como yo los acomodé en entrada, ensalada, plato fuerte, postres, por ejemplo, y también si incluso hice un recetario con postres ahora, ¿no? Postres veganos, plato fuerte vegano, entrada vegana, ¿no? Entonces, esa información, si bien es de uso común, pero la manera en la que yo la estoy acomodando y la estoy haciendo disponible para que otros la comprendan, para que otros la puedan usar, eso, a eso se le llama base de datos. Es por eso que las presentaciones caen en esta rama y no en la literaria. No sé si les dejé claro o les abrí más dudas, si no, ¿para qué? Por ejemplo, aquí también entraría una presentación grabada como video. Ahí la presentación grabada de video no entra en base de datos. Bueno, te digo, puede entrar aquí en dos ramas. La presentación aparte la puedo registrar como una base de datos y el discurso, por ejemplo, esta grabación, si yo, bueno, la quisieran grabar, bueno, la graban y la quisieran registrar, entraría
bueno, aquí me faltó, pero está la rama audiovisual. Entonces, en esa rama audiovisual yo puedo grabar el video, o sea, ahí no estaría yo registrando la presentación, sino lo que yo estaría registrando es todo mi discurso, el video que se generó. Por eso les digo que en el caso de derechos de autor, una sola creación la puedo desmenuzar y de acuerdo a las características pues, de esa obra, la puedo englobar en varias ramas, bases de datos, literaria, en este caso, por ejemplo, aquí, que yo estoy hablando, pues también voy a sacar la parte audiovisual. Pero si dentro de la presentación yo compuse música para llamar su atención o hacer que se concentren mientras suena, pues entonces ese extracto musical lo puedo registrar como una obra pues musical. Y si después, no sé, aquí, además, dentro de la presentación, yo incluí un video en donde se baila al final, para mostrar lo que es el derecho de autor, pues esa coreografía la puedo registrar como una obra de danza. Entonces, si tú te fijas, una obra puede contener o puede registrarse en varias ramas, dependiendo de las características técnicas que tenga. Sí, en esta rama de base de datos, cuando haces, por ejemplo, la presentación, ¿cómo tratas a las imágenes? Por ejemplo, estas que tienes aquí en pantalla, Ujú. por ejemplo, ¿son tuyas? ¿Son de algún stock de imágenes? ¿Se Ok. citan? ¿Cómo tratas esa parte? Ok, en el caso perdónenme, en el caso de las imágenes, estas son de uso libre, son de un stock de imágenes, de que, digamos, en el caso aquí el autor dice, estas son de uso libre, mientras las utilices para educación, no para parte de comercial, no tengo problema, las puedes utilizar. En otros casos, si yo utilizara alguna foto en especial, la tengo que citar. Y si son imágenes propias, pues como por ejemplo una foto, igual yo puedo registrar esa foto como obra fotográfica y lo único que estaría registrando, si la incluyo en la presentación, es su disposición dentro de la presentación, no la foto misma, porque esa ya la registré antes como una obra fotográfica. O incluso si yo hiciera un dibujito especial para ejemplificar a la base de datos, el dibujo yo lo puedo registrar aparte como una obra de dibujo. Por eso es que los que yo les decía que en una creación, en una obra, puede desmenuzarse y registrarse en varias ramas. Esa es digamos, la nobleza que nos brinda el derecho de autor en estos casos. Sí, aquí en el chat hay una de Diana Marina que dice, ¿qué pasa cuando alguien quiere apropiarse de una imagen de uso libre? ¿Cuál es el procedimiento ahí con respecto al autor y la persona que se quiere apropiar? Bueno, eso ya vamos a un litigio prácticamente. En el caso, bueno, no sé, a lo mejor si fuera que tú la tomaste, tú tomaste la imagen y después te dicen, no, es que me tienes que pagar porque yo soy el autor, y tú le dices, no, pues yo la tomé pues de esta base, ¿no? Y de esta base dice que es de uso libre y aquí incluso cuando nosotros instalamos o creamos algo en plataformas, nos viene siempre el contrato. Entonces, en ese contrato que nadie lee, porque siempre es de, no, pues yo necesito trabajar, en ese contrato vienen las pautas bueno, todo lo que crees aquí, al menos en esta plataforma, pues está bajo esta licencia, por ejemplo, la licencia Creative Commons o bajo estos términos y condiciones, y por lo tanto todo lo que tú desarrolles aquí y se publique aquí es de uso libre. Entonces, en ese caso, tú tienes ese contrato que te protege y te dice, y también como usuario, bueno, incluso yo como usuario firmé este contrato y me están diciendo que si yo tomé la foto de esta plataforma,
pues es bajo los términos de que es de uso libre. Entonces no se podrían apropiar de esa foto, porque tú ahí tienes tu contrato de que pues tú tienes acceso a esa foto mediante una plataforma y esa plataforma pues es la que te autoriza a ti a usarla de manera libre. Ahora vamos con los programas de cómputo. ¿Qué es lo que ustedes están más familiarizados? Y de hecho, gracias a un programa de cómputo es que ahorita nos podemos comunicar y yo les puedo dar esta conferencia y mostrarles parte de lo que es el derecho de autor. Entonces, a los programas de cómputo los vamos a definir como, o bueno, así los define también la ley. Es una expresión original en cualquier forma, lenguaje o código de instrucciones que tienen una estructura, una secuencia y están organizados de cierta manera para que un dispositivo, que generalmente es una computadora, realice una función específica. Sin embargo, pues no nos limitamos solamente en la computadora, ¿no? También tenemos dispositivos médicos que si no tuvieran ese programa de cómputo, pues no pudieran funcionar, como ya bien lo mencioné, si no tuviéramos el Zoom o el Meet, o el Teams, o el Webex, o que es el Cisco Webex, el Skype, bueno, todos estas plataformas también son programas de cómputo y nos permiten comunicarnos. O como algunos decían, ay, pues yo trabajo o me desarrollo en mecatrónica, también utilizan programas de cómputo. Y esos programas de cómputo que son esa secuencia que le dice a mi brazo, a mi tomógrafo o a mi computadora qué hacer, se pueden proteger bajo esta rama. Ahora, seguramente algunos dirán, es que ¿por qué un programa de cómputo se registra como derecho de autor y no como una patente? ¿Por qué? Bueno, fácil, porque pues sí, ya les platiqué del bonito convenio de Berna, que me permite tener esa protección de mi programa de cómputo literalmente aquí y con todos aquellos miembros que estén dentro de ese tratado. Ahora, también, a diferencia de una patente en trámite tarda aproximadamente en tener una respuesta y a veces esa respuesta puede ser que la concedieron o a veces pues nos dicen, no, es que encontramos que no cumples estos requisitos. Entonces tarda aproximadamente 4 años como mínimo. A veces puede ser 5 o 6 años en lo que nos dan una respuesta. Pero pues ya para ese tiempo yo ya hice el programa 1.1, el 1.2, el 1.3, incluso también pues la tecnología se va moviendo. Entonces pues tarda mucho. Y en el caso de un registro de derechos de autor, ese mínimo, bueno, ahorita por cuestiones de ajenas y como todos sabemos, pero al menos tarda 7 días en que te den tu certificado. Otra ventaja es que este es un registro de buena fe. Entonces, prácticamente, al yo solicitar el registro, es muy fácil que me lo vayan a otorgar. Entonces, y también, si yo le hago esos cambios, como decimos, el 1.1, el programa 1.2, el programa 1.3 y el 1.4, todos esos cambios yo los puedo también ingresar como ya sea como ampliaciones o adiciones a mi programa y también los puedo registrar. Y no me tengo que esperar 4 años a que me digan si sí hay un cambio o no. Es por eso que, pues, que se ha preferido pues, proteger este tipo de programas, bueno, los programas de cómputo bajo la rama de derecho de autor. No sé si tengan alguna duda o reclamación con esta rama. Sí, yo tengo una duda. Aquí en la presentación menciona que es una aplicación determinada para un dispositivo. ¿Significa que puedo hacer un programa para un celular también? Sí, cualquier dispositivo. Mientras tú sea una expresión original, lenguaje o código, que tenga instrucciones y esas instrucciones tengan una secuencia y una estructura que me permita que, bueno, ahí dice un dispositivo,
el dispositivo, bueno, yo siempre pongo la computadora, pero sí, como mencionas, puede ser un celular, puede ser, como les decía, un dispositivo médico, puede ser incluso un brazo robótico, lo puedes registrar como un programa de cómputo. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Se puede registrar algo que al mismo tiempo sea de distribución abierta? O sea, que cualquiera lo pueda ver ese código, pero que tenerlo registrado Ah, no podría. sí, estas plataformas de código abierto. Sí, puedes registrar, pero ahí nada más lo que registrarías es la parte que tú contribuiste con ese código. O sea, ya ves que el código abierto, pues alguien ya más programó y tú entras y le haces cambios para que, pues, para que a ti también te funcione, hay parte de esa estructura que a ti te funciona, la puedes utilizar, pero tú le agregas, digamos, otro módulo o más instrucciones para hacerlo más específico o para la función que tú deseas realizar. Entonces ahí en ese caso lo que vas a registrar nada más es la parte en la que tú contribuiste. También depende a veces de la plataforma, por eso les digo que muchas veces en los famosos contratos de términos y condiciones que no leemos y que nada más decimos, acepto, sí, sí, sí. De hecho, incluso hay una parodia donde prácticamente si te dicen, y por utilizar esta plataforma tengo derecho a sacarte sangre, a tomar tus datos, pues nosotros ni lo leemos, no sabemos, pero no decimos, sí, acepto y empiezo a programar. Entonces, muchas veces también en esos contratos te dicen que puedes o no hacer con el programa que tú desarrolles ahí. Entonces, hay también como recomendaciones que se lean muy bien el contrato para que ustedes sepan a qué tienen y no derecho cuando estén programando en esas plataformas de uso libre. Y no estén dando ahí cediendo sus derechos, que ahorita vamos a hablar, y no estén cediendo tan fácil sus derechos. O sea, yo sé que a veces dicen, ay, es que pagar las licencias y sí son caras, pero muchas veces esos pagos de licencia me permiten utilizar mis programas de una manera más segura que en las plataformas de uso libre. También hay otras plataformas que te dicen, no importa, tú utilízalas en el comercio, nada más, danos el reconocimiento de que programaste en esta plataforma y es suficiente. Entonces, ahí sí deben de leer muy bien los contratos que traen con la aplicación o la plataforma en la que ustedes deseen hacer su programa. Aunque, bueno, yo hace unos meses leí que si las personas leyéramos los términos y condiciones de todo lo que aceptamos en un año, nos tardaría como 8 horas al día. Nada más de leer eso. Bueno, Pero eso por eso sí. nadie lo lee, pues porque, pues, no, pues, o sea, es imposible. Por más Eso que sí. uno quiera, si dicen, no, pues 8 horas al día, no, Bueno, pero ¿sabes qué? o duermo o los leo. Exacto. No, pero ¿sabes qué? Lo que sí les recomiendo es que en estos contratos al menos sí lean la parte que dice propiedad intelectual, que esa es la parte que a ustedes tanto como autores, incluso como inventores, les puede llegar a afectar. Entonces, la cláusula, busquen en el contrato las cláusulas que dicen propiedad intelectual, y esa sí les recomiendo que se la lean. Igual, sí, dosifiquen la lectura, porque a veces sí son cláusulas largas, pero esa cláusula sí léanla con mucho cuidado, incluso si tienen ahí alguna duda y tienen algún amigo abogado a la mano, que les traduzca, para que también ustedes sepan qué están aceptando y a qué se están atendiendo cuando crean código en el caso de esas plataformas. Oye, cuando hacen alguna programación, por ejemplo, como en Simulink, ¿no? Que son objetos que se colocan, se conectan entre ellos, le das doble A clic ver. al objeto y editas ese objeto. Al final, ahí tú puedes ver el código que se está generando, pero bueno, creo yo que estrictamente hablando, uno como
digamos, como usuario, pues no está tecleando o no está teniendo esa sintaxis de código. Ujú. Eso también se pone como derecho de autor de programa de cómputo. Sí, muy buenas preguntas, ¿eh? Muy, muy, muy buenas preguntas. Efectivamente, existen programas que no tienen un código como tal, como la programación en bloque o como decías, con el Simulink, en donde yo voy poniendo los elementos y al final es una simulación. Entonces sí se puede proteger este tipo de programas como programas de cómputo, pero ahí sí hay que, por favor, anexar lo que nosotros le llamamos como objeto impreso, en donde nosotros estemos demostrando que efectivamente esta programación que nosotros estamos, ya sea mediante Simulink o mediante bloques, que efectivamente esta programación me está haciendo algo. Si nos genera el ejecutable, pues mandar el ejecutable. Si no, si es para precisamente parámetros o incluso un videojuego, pues mandar la captura de pantalla de cómo estos bloquecitos o estos elementos me permiten generar un programa de cómputo, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se les pide esta prueba? Porque si nosotros lo mandamos así, podemos caer en el supuesto de que solamente es una base de datos. Entonces no lo pueden reclasificar como base de datos y darnos el registro como base de datos y no como programa de cómputo. Entonces, además de mandar nuestro código, que nuestro código vendría siendo los bloques o la manera en la que yo acomodé para hacer mi simulación, es necesario que yo envíe la prueba de cómo es que estos bloquecitos o estas instrucciones a manera de bloques me generan una respuesta. O sea, como aquí lo dice, hace que un dispositivo realice una función específica. Pero sí se puede registrar los programas que como tal no tienen código o el código tradicional, las instrucciones tradicionales. Entonces, y ahí lo que nosotros sí nada más les solicitamos es que mande las capturas de pantalla en donde se vea claramente qué es lo que yo estoy obteniendo con ese código no tradicional, para no caer en el supuesto de una base de datos. ¿Ok, chicos? Yo tengo otra duda. Sí, dime. En lugar de registrar algún programa específico, ¿es posible registrar algún algoritmo? Algoritmo, como algoritmo matemático. Sí, o de programación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un dato y queremos en la salida obtener ese dato procesado de algún modo, Ok. el lenguaje pues, realmente podría cambiar, ¿no? Pero digamos, lo importante sería el algoritmo. Mira, a veces el algoritmo, bueno, en el caso de los algoritmos matemáticos, caen en el supuesto de la ley bueno, no se pueden registrar como un derecho de autor porque se toma como que pues son matemáticas y ese resultado es un modelo matemático, caería en el supuesto, se entendería que es un modelo matemático, entonces esos no se registran como derecho de autor. Lo que podría registrar es el código que tú programaste para obtener ese resultado. Eso sí se puede programar, pero digamos, el resultado como tal no se puede. Disculpa, Ok, Esperanza. Dime, Moisés. Creo que a lo que se refiere el joven Estudillo es a lo que se conoce como diagrama de flujo. Yo creo que Ah, en ese sentido sí se pudiera registrar, ¿no? Yo sí. creo que a eso se refiere él cuando dice algoritmo. Un Ah, ok, diagrama de ok. flujo que se puede implementar en cualquier lenguaje de programación, como él mencionó. Y en este caso yo creo que sí se pudiera Sí, registrar, ¿no? sí se puede No sé si registrar. estoy bien, Estudillo, en lo que comenté. sí, profe, era eso. Sí, sí se puede registrar, pero no se registraría como un programa de cómputo. El diagrama de flujo se registraría como una base de datos, pero sí se puede registrar. Lo puedo registrar como una base de datos porque es la manera en la que yo estoy utilizando la información para mi aprovechamiento. En este caso, este diagrama de flujo me va a ayudar a programar en Java, en C, en Fortran, en COBOL. Entonces, entra como una base de datos y sí se puede registrar. ¿Cuáles son mis derechos? Porque ya hablé de las obras, sus características, cómo la puedo registrar. O sea, eso ya ustedes ya lo saben bien y ya pueden hacer todos sus registros. Pero, pues, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué beneficios tengo? ¿No?
Bueno, pues los derechos, en este caso, comprenden dos elementos, los cuales se conocen como derecho moral y derecho patrimonial. Ah, ok, ya tengo esos dos derechos, pero ¿qué consiste? Porque también son sus derechos, pero tienen características e incluso limitantes. ¿Cuáles son? Pues el derecho moral es el vínculo entre el autor y su obra. Se le llama también este derecho, es el derecho, o bueno, se le denomina a algunos como derecho de paternidad, es decir, yo soy el papá de esa obra, es mi bebé y a mí se me tiene que reconocer como su creador, a nadie más. También con este derecho yo puedo automáticamente dar a conocer mi obra. Bueno, también la puedo dar a conocer antes, pero pues como ya les mencioné, puedo correr el riesgo de que pues alguien más la pueda ir a registrar. Exigir como papá, pues que se respete a mi hijo. Si yo no quiero que lo modifiquen, yo no quiero que lo mutilen, que hagan una adaptación, como por ejemplo que mencionaban, ¿no? Las películas de Harry Potter, si yo como J.K. Rowling, que fuera la autora del libro, si yo no autorizo que de mi libro pase a la obra cinematográfica, pues tampoco lo pueden hacer. Ah, y aparte, también en el guión de la obra cinematográfica, si yo no quiero que digan ciertas cosas o aparezcan ciertos elementos, pues también, o sea, yo como autor y como el papá de esa obra, me puedo poner a que lo modifiquen de cierta manera que yo sienta que están perjudicando mi reputación o mi imagen o incluso los valores que yo manejo. Entonces, eso es lo que me permite hacer el derecho moral y también me permite, como su autor, pues modificar, rehacer e incluso destruir mi obra. Yo soy el único que puede hacer esto. No sé si ustedes ubiquen, es un artista urbano que se llama Bansky, que él va y hace murales y grafitea ya sea cualquier tipo de edificio, ¿no? Él llega en una noche y hace su mural e incluso también pues los ha plasmado en lienzo. Entonces, él como autor, en una subasta, de hecho es una niña con un globo, vendió el cuadro, pero esta obra cayó en una trituradora de papel y se destruyó. Él le puso ese mecanismo y él como autor está facultado de poder destruir su obra. También la puede rehacer, incluso en algún lienzo pues, o en algún mural, si él quisiera, pues puede agregarle elementos, quitarle elementos. Entonces, esto es lo que a mí me confiere como papá de la obra, hacer con ella estas cuestiones cuando yo tengo mi derecho moral. Y este derecho moral tiene la característica de que no lo puedo transmitir, este derecho no prescribe, porque siempre se me va a reconocer a mí como el autor, no puedo renunciar, decir, ay, yo hice este programa de cómputo, pero hoy amanecí de mal humor y ya no quiero que se me reconozca, no, yo no puedo renunciar a ese derecho. Y tampoco me lo pueden embargar de que, ay, que pedí un préstamo al Coppel y ya no pagué y que me van a quitar mi derecho moral sobre mi obra, no. Eso es imposible. Entonces, por eso es que aquí está esta frase que nos dice que el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre todas las obras que él haya creado. Entonces, ahí el derecho moral siempre, siempre va a ser mío. Este es el único que no, nadie me puede quitar. Un ejemplo, si yo les dijera que yo escribí la serie pues de El Chavo del Ocho, o que yo escribí Harry Potter, o que yo escribí los Avengers, o que yo escribí la Liga de la Justicia, pues me van a decir, pues no, o sea, obviamente no. Entonces, por eso es que el derecho moral se dice que es intransmitible, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. ¿En qué consiste el derecho patrimonial?
El derecho patrimonial, ese es el que le permite al autor o titular. ¿Por qué autor o titular? Porque el titular puede ser otro diferente al autor. Entonces, pues ¿en qué consiste? Si me estabas diciendo hace rato que cuando yo tengo, bueno, que el derecho de autor tiene dos características, que es el derecho moral o el derecho patrimonial. Entonces, esto quiere decir que no siempre voy a tener el derecho patrimonial. Sí, el derecho patrimonial es el derecho que yo puedo ceder, que yo puedo heredar en este caso. Y pues este derecho me permite a mí como autor o titular de ese derecho obtener una remuneración por el uso y explotación de mi obra. Entonces, este es el derecho que, les repito, puedo heredar, puedo ceder o incluso puedo donar, dependiendo ya de mis objetivos como autor. Porque a veces ustedes dicen, ay, bueno, no, es que yo dejé mi código ahí para que lo utilicen y que sea de uso libre. A mí mi remuneración, porque bueno, la remuneración para mí es que todos los demás lo utilicen y lo aprovechen. Sí, pero si alguien más va y lo registra, pues él va a cobrar, ¿no? Él puede cobrar por el uso de tu obra. Y tú vas a decir, no, pero pues si yo lo doné y yo por eso lo dejé ahí para uso libre, ¿no? O sea, tú incluso al cederlo a otra persona, puedes poner ahí una cláusula indicando que puedes donar cierta parte del uso de tu obra o para ciertas cuestiones, por ejemplo, eh, personas de escasos recursos o de cierta región, pues el uso de tu obra no lo tienen por qué, no tienes por qué tú recibir una remuneración o no les tienen por qué cobrar por hacer el uso y explotación de esa obra. En el caso del derecho patrimonial, el derecho patrimonial no está sujeto a un catálogo limitado de explotación. Regresamos al ejemplo de Harry Potter. En este caso, la autora escribió un libro, pero ella permitió o se dio los derechos patrimoniales para que se transformara este libro en una película. Y a su vez pudo haber transmitido los derechos para que pues su obra literaria, porque al final era una obra literaria, pues ahora hicieran una novela gráfica o un cómic. Entonces ahí está cediendo los derechos patrimoniales para que alguien más haga el cómic y pues lo explote de esta manera. Puede ser a la misma compañía, puede ser a diferentes personas. Entonces el derecho patrimonial, como ahí bien lo menciona, no está sujeto a un catálogo específico de explotación. Tú como autor o titular del derecho patrimonial puedes explotar la obra como a ti mejor te convenga y permitir también las adaptaciones que a ti como dueño de ese derecho te convengan. Eso sí, el autor debe ser remunerado de cierta manera. Ya por remuneración también el autor puede decir, bueno, a mí nada más con que me reconozcan mi derecho, yo con eso estoy feliz, o solamente hasta que vendan, en el caso de obras literarias, 1000 libros, pues ahí me dan algo, todo ya dependerá del acuerdo que se llegue con el autor. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo tengo otra. Dime. Hace un semestre o dos registré algunas obras en Indautor Ujú. y hay unos documentos que uno firma. En alguno de ellos mencionaba que los derechos patrimoniales se cedían al IPN en este caso. Ujú. Y mi pregunta es, ¿hay una forma de que estos derechos patrimoniales le queden al alumno en este caso? Aquí, ¿por qué cediste los derechos? Porque a eso se le llama obra por encargo. Entonces, cuando tú creas algo, no específicamente que haya ido el IPN te ha hecho, te comisiono, ¿no? No, sino que fue parte de tu formación y además de la formación, pues en el caso de los alumnos de maestría y doctorado, el reglamento dice que pues todo lo que ellos creen dentro de su programa de maestría o de doctorado, pues
forma parte tienen que ceder el derecho patrimonial, en este caso, al instituto, porque pues se utilizaron las instalaciones, en algunos casos si se te proporciona una beca, pues también por aparte ahí se te dio la beca. Entonces ahí entra en el supuesto de que es una obra por encargo, bueno, entra en ese marco legal de que es una obra por encargo. Entonces en ese caso, ahí tú tienes que ceder los derechos patrimoniales de la obra. Ahora, si tú dices, es que yo me quiero quedar con derechos patrimoniales, bueno, tú puedes hacer otro programa u otro desarrollo que no tengan incluso nada que ver con tu trabajo, digo, por ocio, o porque a ti te gusta, o porque es otra rama que te interesa investigar. Entonces, si tú lo haces aparte, en, no sé, los fines de semana, que obviamente no tiene nada que ver con el proyecto que llevas en el instituto, no estás utilizando sus instalaciones, no estás recibiendo ninguna beca por el desarrollo de ese otro proyecto, ahí sí los derechos patrimoniales te corresponden a ti, y ya si tú decides en algún momento cederlos a favor del instituto, ya es cuestión tuya, pero en ese momento, como no tiene nada que ver con lo que estás creando, y dentro de tu programa, ya sea de maestría o de doctorado, ahí sí los derechos patrimoniales te pertenecen. ¿Y el trámite es básicamente el mismo? Básicamente. Las Bueno, ahí más bien es llenar un formato especial de ir al INDAUTOR, hacer el pago, que igual el pago es, ahorita lo vamos a ver, en este caso son 280 pesos, y ya ahí tú llevas igual tus discos al INDAUTOR, o bueno, en este caso los mandas por paquetería, y ya haces el registro de la obra. Y aquí ya lo que te omites es que ya no tienes que ceder, ya no hay cartas de cesión de derechos, porque bueno, ya es un registro completamente tuyo. ¿Y piden alguna evidencia de que este trabajo se realizó, como dice, fuera de las instalaciones y fuera del tiempo, digamos, en los fines de semana? ¿Piden evidencia? En Indautor no, ahí el Indautor no, porque como les repito, es un registro de buena fe, pero si en algún momento pudiera tener un litigio, porque alguien te dice, no, pues es que esto se desarrolló, tú tengas las pruebas de que, no, pues no, mira, yo te muestro que esto ni siquiera tiene nada que ver con mi línea de investigación, ya sea de maestría o de doctorado, es diferente, y aquí está como yo tengo un espacio en mi casa y aquí lo elaboré, fue en mi computadora, por ejemplo, personal, no fue en las computadoras del instituto. Los materiales aquí están, por ejemplo, las facturas de que yo compré estos materiales precisamente para hacer ese proyecto, y es de mi bolsa, no tiene nada que ver con lo que me proporcionó el instituto, ni siquiera tiene que ver con la beca que me dieron. Eso nada más te lo recomiendo guardar por si se llegara a ver alguna acción legal, ¿no? De alguien. Y ahora que menciona, disculpe, No. que es fuera de la beca, realmente no se nos permite trabajar fuera bueno, es dedicación exclusiva, ¿no? Entonces, digamos, cualquier cosa que compremos realmente sería con esta parte de la beca. Uh-huh. Entonces, ahorita menciona que uno debe demostrar que es fuera que se utilizó digamos, que se pagó con dinero fuera de la beca. ¿Cómo es posible eso? Pues, no sé, a lo mejor que tú recibieras alguna donación de tu familia, que dijeron, no, pues mira, aquí está hasta incluso, bueno, esto ya es parte más legal, pero dijeras, mira, pues aquí tengo incluso un pagaré que le firmé a un familiar, en donde me prestaba esta X cantidad precisamente para comprar este equipo, por ejemplo, o este material. Entonces ahí ya tú estás probando que no es dinero de la beca. Ok, ya estoy comprendiendo. Y precisamente para que al rato, no, como bien lo mencionabas, no te llegue alguien y te diga, es mi derecho de autor. Entonces, te pueda pedir, pues, pues, que le pagues por hacer el uso indebido de su obra. No, digamos, no haya el pleito legal, ¿no? Que todo sea bonito, todos nos llevemos bien, porque pues hemos conocido pleitos entre personas por haber hecho mal uso de, pues,
de un derecho de autor, dígase una obra de teatro, lo más conocido que fue el de la Chilindrina contra Chespirito, o ya, por ejemplo, Apple contra Mozilla por hacer uso de bibliotecas, que en este caso son programas de cómputo, por haber hecho mal uso de esas bibliotecas, o por haber utilizado de base para crear su plataforma, y lo cual pues no estaba permitido en este caso por Apple. Entonces, en esas cuestiones es por eso que se debe de proteger, y también si voy a hacer uso de otra obra, pues pedir los permisos correspondientes para que no me vayan pues entrar en conflicto con un tercero. Y aquí es lo que les decía, está la obra por encargo. Entonces, la obra por encargo es cuando se trata de una obra realizada por una relación laboral, o en este caso una relación escolar que está establecido en el reglamento, o existe también un pacto que en este caso que establezca que debo ceder los derechos de lo que yo esté creando en la instalación en la que, o en la, bueno, en la institución o en la empresa en la que yo esté prestando mis servicios. ¿Ok, chicos? Sí, está bien. Bueno. Ahora, ¿cómo registro una obra? Algunos de ustedes ya me mencionaron que hicieron el registro, pero ¿cómo hago ese registro, esta protección para precisamente que mis derechos se respeten? Aquí, bueno, les voy a dar los documentos porque se tienen que entregar en físico. Ahorita con lo de la nueva normalidad, lo que se les pide antes es que se envíe a revisión previa por correo electrónico, precisamente para evitar estar regresando los documentos, también que ustedes tengan que salir a la paquetería y entregarlos, digamos, ya revisados de manera electrónica. Se está en la seguridad de que se puede hacer el trámite y no vamos a tener ningún problema. Entonces, aquí nada más recalcar que primero se envían por correo electrónico para que se revise, y ya posteriormente se hace la entrega física para formalizar el trámite. Entonces, siempre se les piden 3 ejemplares de cada una de las obras que se va a registrar, ya sea en CD o en una o en USB. ¿De qué va a depender? Depende de la capacidad del dispositivo. Entonces, si mi obra cabe perfectamente en un CD, sería en un CD. Si no, de veras necesito la USB, lo pueden mandar en USB. Los formatos de declaración de derechos firmados con firma autógrafa, por favor, digo, para fines de revisión previa, pueden mandarlos firmados de manera electrónica, o sea, la firma que nos permite hacer, por ejemplo, el PDF. Pero ya para fines de entrega física, que si se autógrafa, se prefiere la tinta azul, pero bueno, si no tienen la tinta azul, al menos que sea tinta negra, entonces azul o negra. Estos formatos se firman por triplicado, y cada autor va a firmar su formato, porque a veces, bueno, cuando se inician los trámites y por desconocimiento, lo que hacen es firmar en una ocasión nos firmaron una carta, o bueno, ponían que eran autores 5 personas en una sola carta. Entonces, no, eso no es posible, tiene que ser una carta por persona. Luego les mandamos un formato que ahí nos agrega la síntesis o resumen del tema principal, de lo que trata su obra. Se les dice 2 o 3 renglones máximo de lo que trata, o sea, que sí sean muy, muy sintéticos. Sí me pueden mandar más de los 3 renglones, una cuartilla, pero el problema va a ser que pues a la hora de ponerlo en el formato del INDAUTOR, solamente hasta donde digamos me quepa lo que viene en ese resumen, hasta ahí se queda. Entonces, probablemente no se entienda de lo que trate su obra. Entonces, es por eso que se les pide que sea de 2 a 3 renglones máximo, para que quien vea el registro comprenda de qué va la obra.
la ficha de depósito por la cantidad de 280 pesos. Lo pongo aquí en rojo porque esta cantidad se va modificando de manera anual. Ahí su respectivo incremento. En este caso, este año son de 280, el siguiente habría que revisar cuánto fue el incremento. Por ejemplo, el año pasado se pagaban 271, este año se incrementó 9 pesos. El siguiente no lo sabemos. Entonces, al menos en 2021 son 280 pesos. Este depósito lo pueden hacer en cualquier institución bancaria. Nosotros siempre les recomendamos, ya sea Bancomer, Banamex, porque es un solo recibo. O sea, no es porque tengamos convenio con ellos, sino les entregan un solo comprobante. Y me parece que en Santander o en Scotia les entregan o dividen el comprobante en 2 hojas. Y ha habido casos en los que no les entregan la hoja 2 de 2 y entonces pues ya no pueden recuperar ese dinero, tienen que hacer el trámite para que les reembolsen. Entonces, para que no tengan un problema, pues se les recomienda hacer el pago en Bancomer o en Banamex para que les entreguen un solo recibo, si así quieren hacerlo de manera presencial, porque también tenemos un tutorial que siempre les mandamos para que se haga el pago electrónico en Bancomer y ya no tengan que salir en estos momentos a la institución bancaria, todo lo hagan de manera electrónica y bueno, en la seguridad de su hogar por la situación que se pasa. Les mandamos el tutorial en Bancomer porque es el banco en el que pues realmente tenemos acceso, entonces tendrían ya ustedes que averiguar si tienen una cuenta en otro banco, tendrían ya ustedes que averiguar cómo podrían hacer ese pago de manera electrónica. Ahora, indicar si se ha dado a conocer. Aquí, a diferencia de las patentes, si se ha dado a conocer o no, digamos, ya sé que ahí dice que el registro se recomienda, pues si se va a dar a conocer, pero si ya di a conocer antes mi obra, no hay problema. Yo sé que a lo mejor a ustedes en las patentes les han dicho que si ya la dieron a conocer, pues tienen que correr porque tienen a más tardar 1 año para hacer el registro. En el caso del derecho de autor, no importa, no tengo tiempo para hacer el registro. Nada más si le tengo que indicar que ya la di a conocer por si hubiera algún tercero, como dicen, un tercero en discordia, que reclamara la obra como nuestra, pues ahí ustedes le están diciendo, no, yo aquí te estoy avisando que la di a conocer en tal lugar, tal día, mes y año, y aquí pues está que yo ya la había dado a conocer antes. Y de preferencia que tengan una prueba de que efectivamente la dieron a conocer. No la tienen que mandar, esa es para ustedes, pero es por si llegar a haber algún problema. Y mencionar si la obra es primigenia o derivada. Si es primigenia, es decir, es la primera vez que la van a registrar, es la primera vez que la desarrollaron, es primigenia. Si es derivada, quiere decir, pues de la primigenia le hice una ampliación, una traducción o ya una adaptación, por ejemplo, de una obra literaria, derivó en un programa de cómputo, ahí ya tendrían que decirle que es derivada y que está basada en una obra primigenia, ¿no? En la que ustedes se hayan basado. Las fichas de identificación de los autores. En el caso de los profesores que hayan participado, pues copia de su talón de pago. Y en el caso de los autores que son extranjeros y que no cuentan con RFC, por favor, copia de su pasaporte o de su FM3 para nosotros justificar lo siguiente. Aquí tenemos las cartas. Esta es la carta de alumno, egresado o colaborador externo. Esta es la que ustedes firman como alumnos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en el cuadrito viene RFC. A veces cuando son extranjeros dicen, es que no tengo RFC. En ese caso, y si lo van a dejar en blanco, por eso se les pide copia del pasaporte, para justificar porque hace falta ese rubro. O incluso se ha dado la situación de que el autor pues vive en otro país, pero también participó.
Entonces, en ese caso, pues se pide copia también de su pasaporte para también indicar, a lo mejor ellos no manejan pues colonia, ¿no? Por la división política de cada país es diferente, entonces ellos no manejan colonia, o como en caso de Bolivia, pues ellos no manejan código postal, entonces ahí nosotros ya justificamos de por qué falta algún rubro. Perdón, esta es la carta que firman los alumnos, esta. Si ustedes se fijan, dice bajo protesta de decir verdad, pondrían su nombre. Aquí el nombre es como viene en su acta de nacimiento. Entonces, yo sé que a todos nos costó mucho trabajo nuestro grado académico, ya sea maestría, doctorado, licenciatura, pero en el acta de nacimiento solamente somos, como en mi caso, soy Esperanza Karina Luna Rodríguez, y así lo tendría que poner en el caso de que fuera alumna. Y en el caso de los profesores, es muy fácil saber que es la que yo tengo que firmar como profesor, porque aquí dice trabajador del Instituto Politécnico Nacional. Este formato lo firman tanto profesores, si participó alguien o algún PAE, también la pueden firmar, alguien de honorarios, pues también que puede firmar esta carta, si participó en la creación de esa obra. Porque son trabajadores del instituto, entonces no hay problema. Mientras sean trabajadores, firman este formato. Aquí está lo que les decía, la hoja de datos de la obra, que me indican el título, de qué trata, si es primigenia, qué tipo de obra es respecto a la rama. Pues es literaria. Yo ya tomé mi curso, entonces es literaria. No, yo ya tomé mi curso y ya me explicaron, es base de datos. No, es obra audiovisual, dependiendo, ¿no? De la rama. Ahora sí, también, si es una obra audiovisual, como ahorita, bueno, ahorita ya hemos estado, digamos, recibiendo más este tipo de obras. Si va a ser el registro de obra audiovisual, por favor nos tienen que avisar porque estos formatos sí cambian. Entonces, para hacer la consulta con la abogada y mandarle los formatos correspondientes a obra audiovisual. Cuando son obras, pues las literarias, base de datos o programa de cómputo, pues sí, serían estos mismos formatos. La ficha de identificación, aquí si ustedes se fijan, pues trae más datos, trae incluso el teléfono de recados o un correo alterno, por si hubiera un cambio que hacer o alguna comunicación que tengamos que hacer con ustedes, podamos comunicarnos de una manera más pronta. Aquí nada más sí me gustaría resaltar que como aquí, si yo le pongo título de la obra, le pongo presentación de derechos de autor, tanto en la ficha de identificación como en las cartas de todos los autores debe ir ese título. Porque a veces se da el caso de que dicen, pues le voy a poner presentación de derechos de autor. Pero, no sé, al maestro o al otro compañero dice, ¿cómo le pusimos? Pues creo que era presentación para derechos de autor. Entonces ahí ya cambia el título y por lo tanto estaríamos hablando de otra obra, aunque así no es realmente, pero estaríamos hablando de otra obra. Entonces por eso sí se les pide que en todos los documentos el título de la obra y aquí, por ejemplo, el nombre de los autores sea el mismo. Todos los datos sean los mismos, excepto los personales. ¿Cómo hago la presentación de las obras? Pues para programas y sistemas de cómputo siempre es en 2 CDs. En esos 2 solamente irá el código fuente completo en un archivo PDF de preferencia, pero igual puede ser Word, puede ser un PowerPoint si ustedes así lo deciden. Y en la portada nada más debe venir el título de la obra y el nombre de los autores, así como aquí se los presento, que dijera que mi programa de cómputo es una presentación de derechos de autor, o así la titulé. Aquí el título, ustedes le pueden poner el que ustedes gusten, como autores, aquí no hay restricción, y el nombre de los autores. Aquí no es como los artículos de investigación. Si quieren ponérmelos en un orden específico, lo pueden poner, pero de hecho en Indautor digamos que todos son iguales, entonces no es necesario poner un orden.
Entonces, al abrir yo su código fuente, nada más debe ser su título y su nombre. Y en el caso del CD también me lo tienen que rotular igual nada más con el título de la obra y el nombre de los autores sin ningún tipo de escudo, de hacer el CITEDI o del instituto. Es una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que una obra y el derecho de autor nace cuando yo la coloco en un soporte material. Entonces, si yo le pongo aquí algún tipo de diseño, algún dibujo, pues un CD también es un soporte material. Entonces, el indautor en este caso nos dice qué quiere registrar, lo que está dentro del CD o el diseño que está fuera. Entonces, es por eso que se le pone que esté en blanco. Y para titular este archivo se le pondría código fuente y nombre de la obra. O sea, código fuente, presentación de derechos de autor. O código fuente, programa para simular un escenario, por ejemplo. Y en el tercer CD, ahora sí me van a poner tanto el código fuente que colocaron en el CD 1 y 2 y una carpeta con el archivo o los archivos ejecutables y si es necesario dentro de esta carpeta indicar o colocar algún bloc de notas o algún Word, como ustedes prefieran, indicar ahí si es necesario contar con una plataforma especial para ejecutar el programa o si es necesario hacer acciones previas para yo poder ejecutar el programa. En el caso de las obras literarias, más o menos es lo mismo, es en la portada, nada más el título de la obra y el nombre del autor o de los autores, y ya abajo de eso presentar la obra literaria. Y también nombrar el archivo PDF, Word o PowerPoint, no nada más con el nombre de la obra, que sería el archivo electrónico se nombraría presentación de derechos de autor. Y también el CD iría rotulado de la misma manera. En el caso de las bases, ¿alguna duda? Sí, oye Karina, no es necesario la etiqueta, ¿no? En el CD, porque No. algunos me han puesto así que con su puño y letra el nombre de la obra y su nombre, y no ha habido problema, ¿no? No hay problema. Si alguien quiere poner la etiqueta y así de esta manera está bien, igual a mano, nada más mientras sea letra de molde y entendible, no hay ningún problema. Porque bueno, ya ahí el indautor entiende que ese diseño o las letras que trae, pues es propias de donde adquirimos el CD, entonces en ese caso sí no hay problema. Ok, y si tiene que tener esa, digamos, la palabra autor, ahí como abajito que dice autora Esperanza Karina, o sea, la palabra autor sí la lleva. Otra cuestión, no es necesario. Bueno, yo aquí se lo puse, pero si ustedes se fijan al abrir el archivo, bueno, por ejemplo aquí, pues nada más trae el nombre, no es necesario. Igual hay algunos autores que le ponen título de la obra y 2 puntos y lo ponen, también no hay problema, o dejarlo así, no hay problema. Ok, sí, porque yo les he aconsejado que en la parte de arriba, o sea, sin ponerle etiqueta, más bien, sin ponerle una distinción, ¿no? Así como dices título de obra, no, yo les he recomendado que venga la obra, ¿no? Así, presentación. Sí. Y abajo el nombre completo sin grados y también les he pedido que, pues ahora sí que se fijen en su acta porque luego vienen sin acentos, ¿no? Y lo quieren, acentuar. Entonces les digo, pues fíjense bien ahí cómo está marcado, ¿no? ¿Y cómo viene en el acta? Porque luego en el acta sí viene con acento y y nosotros siempre lo hemos acentuado. Entonces, a veces esos acentos, si tenemos un homónimo con el acento, pues ya le estamos dando ese derecho a él, porque van a ir al acta y van a decir, es que el tuyo no tiene acentos, entonces, pues, tu obra le pertenece a alguien más. Entonces, que sí se fijen cómo se escribe su nombre y que lo ponga como está en el acta sin ninguna abreviación, porque ya sé, a veces hay personas a las que no les gusta el segundo o tercer nombre que les pusieron y se querían ir con él a la tumba y que nadie más lo supiera, pero pues no, aquí es ni modo, aquí sí tienen que poner su nombre completo, como viene en su acta de nacimiento. Y ya en el caso de las bases de datos, igual son los mismos CDs, bueno, los mismos 3 CDs,
pero aquí la obra se va a presentar en la plataforma en la que la hayan generado, ya sea Access, Excel, o incluso pues en Word que pongan una tabla en específico. En el caso de que sea en Word, pues va a necesitar la portada y abajo ya iría la tabla con los datos que ustedes están reclamando como base de datos. Y en el caso de que sea en Access o en Excel o en alguna otra plataforma, van a decir, pero es que en esas plataformas yo no puedo poner portada. Ok, sí, no hay problema, pero nada más que en la hoja en donde se abra, al menos aparezca el título bueno, con el que nombraron a la base de datos. Si pueden poner el nombre de los autores, estaría bien, pero si no, al menos que sí se vea el título. Y bien, en este caso, pues estaría que sí se rotule muy bien el CD. Entonces, igual deben indicar el título de la obra y el nombre de los autores y nombrar el archivo igual que a la obra sin abreviaciones, porque a veces el título es muy largo y lo abrevian, no tienen que poner tal cual. Si les presenta problemas con que no los deja grabar el CD, entonces nada más pongan las 5 primeras palabras del título que le hayan colocado a la obra. Entonces vamos a ir al caso práctico. ¿Cómo vamos a llenarlos o con base en qué? Pues yo tengo este programa. Digamos que ustedes programaron el Plantas contra Zombies o Zombies contra Plantas, como, bueno, en este caso sería Plantas contra, o Plants versus Zombies. Y este es su código fuente. Cómo presentarían la obra y cómo llenarían el formato. Acuérdense, si son alumnos, ustedes van a llenar su formato de alumnos. Si son profesores, llenarían el formato de profesores. Oye, Karina, cuando se hace este trámite, ahorita que me ha tocado gestionarlo, yo le he pedido, digamos, como de manera pareja, digamos, todos los formatos, firmas, hojas, la hoja adicional, la hoja de pago, en el caso de sus identificaciones, comprobante, en el caso de los profesores, su comprobante de percepciones, parejo por triplicado. Pero ahorita con tu presentación veo que hay documentos que no son triplicados. Sí, hay unos que no son por triplicado. Por ejemplo, la ficha, la ficha de identificación, esa sí es por duplicado. El pago, bueno, el pago es el original y 2 copias, entonces ese digamos que es por triplicado. La hoja adicional, esa sí es por duplicado. Bueno, mejor te digo, por triplicado nada más son las cartas, el pago, bueno, porque es el original y sus 2 copias, y la obra. Ok. De ahí fuera, los demás que son la ficha de identificación, copia del talón de pago, copia de las identificaciones, esas son solo por duplicado. En lo que siguen aquí trabajando, otra pregunta. Ahí con ustedes hay como una estrategia de comercializar los derechos de autor. O sea, Sí, se está trabajando, la verdad, porque realmente también dependemos mucho de los autores. O sea, si se les ve potencial, se les invita. Y también que haya interesados, porque a veces pues hay empresas que no están interesadas, entonces, pues para qué ilusionarlos o molestarlos también. Pero sí, una vez que nosotros ya contactamos o nos contactan y dicen estoy interesado, se les envía la invitación y también dependemos mucho de ustedes, porque al final quien programó y conoce pues lo que viene en el caso del programa de cómputo, pues son ustedes como profesores o como, bueno, como autores, o en el caso de las tesis, de querer publicarlas, pues también ustedes son los autores y como les mencioné, pues el derecho patrimonial lo ceden al instituto, pero su derecho moral es al final del autor, y si no nos permite publicar conforme a las especificaciones, pues tampoco se puede hacer. Ok. ¿Y tienen un caso de éxito así que ya se está explotando un derecho de autor? De uno que fue si no mal recuerdo, es de Sectur, no, Fonatur, de Fonatur, que es un programa para la detección de pueblos mágicos, y ese se le dio a Fonatur, y ese es el que se está utilizando para la localización de pueblos mágicos. Ahora, ¿cuál es el periodo de protección
de una vez que yo registro una obra, pues es un periodo bastante amplio que es la vida del autor y 100 años después de su muerte. Entonces, si ustedes se fijan, es un periodo de protección bastante grande. En el caso de coautoría, el término de protección empieza a correr, bueno, los 100 años empiezan a correr después de la muerte del último autor. Entonces, todavía se amplía bastante. Y obviamente ya terminado ese periodo pasa a ser del dominio público, por lo que cualquiera puede hacer uso de nuestra obra sin tener que pagarnos por el uso. Eso sí, siempre, siempre nos va a tener que reconocer el derecho moral, es decir que yo soy el autor, porque acordémonos que ese es el único derecho que no prescribe, no caduca, no lo heredo, ¿ok? Y como todo, hay algo que no protege. En este caso, las ideas en sí mismas, porque acuérdense que estas ideas ya tienen que estar plasmadas en soporte material, las fórmulas o los modelos matemáticos, los descubrimientos, procesos e invenciones, porque eso ya forma parte, un proceso, una invención, ya forma parte de la propiedad industrial, los esquemas, algunos planes o reglas para realizar actos mentales o juegos o incluso negocios tampoco son protegibles bajo este universo, y las letras, los dígitos o colores aislados, que nosotros quisiéramos meterlos como una obra de dibujo, tampoco. Entonces, eso no entra en esta rama. Los nombres y títulos o frases aislados tampoco, porque los títulos o las frases que yo utilice tienen siempre que estar unidos a una obra. Si van a ser aislados, entran en la rama de propiedad industrial como los eslogans que nos remiten a un producto, que son signos distintivos. Entonces, ahí nos tendríamos que ir a la rama de propiedad industrial. Los formatos o formularios en blanco para ser llenados con información, ahí sí no entran como base de datos. O sea, cuando yo tengo el esqueleto y lo pongo en blanco, eso no cuenta como una base de datos. Ya debe tener los datos acomodados para que yo pueda ingresarlo como una base de datos. Escudos, banderas o emblemas de cualquier país o organización tampoco se pueden registrar. Las leyes y los reglamentos y la información de uso común como las noticias tampoco se puede registrar como derecho de autor. ¿Ok, chicos? Y bueno, la propiedad industrial contra el derecho de autor, porque ustedes me dirán cuál es mejor. Yo digo que no es que estén peleados, sino que a cada una le corresponde proteger algo de nuestras creaciones. No están peleadas, al contrario, nos ayuda a fortalecer la protección de cualquier creación. Aquí ya vimos que podemos proteger nuestros programas de cómputo, podemos proteger nuestras tesis, pero si dentro de esa misma creación yo mejoré un brazo robótico, ya no la puedo proteger por derecho de autor, pero afortunadamente tengo a la propiedad industrial y podría proteger ese brazo robótico o ese dispositivo para que pueda correr mi programa. Entonces, yo ahí no digo que estén peleados, más bien son ramas que se complementan y fortalecen la protección de nuestras creaciones. Y pues si ya no tienen ninguna duda, solamente me queda darles las gracias como siempre por su atención. Les dejo los correos para dudas, la extensión, esa la pueden marcar en Teams y los comunica como si de veras estuviéramos en la oficina, porque pues ya se imaginarán que dadas las circunstancias, pues a veces hacemos guardias, entonces puede que me encuentren o no. Entonces, marcando la extensión en el Teams, los comunica con nosotros. Bueno, en este caso conmigo, por si tuvieran alguna duda, o me pueden mandar un correo pues solicitando algún tipo de información específica, o incluso podemos agendar igual una videollamada como en estas ocasiones, podemos agendar una videollamada y yo ya les daría la asesoría por ese medio. Excelente, pues muchas gracias, Karina. Y pues agradecerte, Karina, por esta intervención con nosotros en el seminario. Creo que ya van que como 4 años, ¿no? Más o menos que has participado, y vamos a darte este reconocimiento por parte de CITEDI, que dice sí, el CITEDI otorga el presente reconocimiento a Esperanza Karina Luna Rodríguez por haber impartido la videoconferencia El derecho de autor como una ventana a la protección
de tus desarrollos. En el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales, el día 1 de septiembre del 2021. Atentamente, el doctor Julio César Rolón Garrido, nuestro director de aquí del centro, y pues la técnica al servicio de la patria. Entonces, Sí. muchas gracias, Karina, por tu disposición, por este tema, pues que siempre es de interés, ¿no? Y que causa ahí algunas dudas, algunas inquietudes, y que pues cada vez tenemos que ir, pues, digamos, promoviendo, fortaleciendo esta cultura hacia la protección intelectual. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes que siempre me invitan y espero que esto les sirva tanto ahorita en su vida académica como en su vida profesional, porque nada más para no robarles más tiempo, esto luego no nos lo enseñan. Entonces, hay cuestiones que nosotros creamos que no sabemos que se tenían que proteger, o incluso en la vida académica, hemos intercambiado información que no sabíamos que podíamos proteger y que pasa a ser del dominio público en el mejor de los casos, y pues no hay reconocimiento, ¿no? Y eso no debe ser, siempre pues se nos debe reconocer por nuestro trabajo y por nuestro esfuerzo. Entonces espero que esto les sirva mucho.